¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, licenciado. Buenos Licen, buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, revisar las clases grabadas, bueno, especialmente los compañeros que no lograron conectarse por la situación en la que nos encontramos, ¿no? Siempre revisar las clases grabadas, de igual manera entregar certificados, documentación pendiente en la institución y tratar de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor. Y el siguiente contenido que nosotros vamos a revisar es acerca del Islam, ¿no? Como ustedes saben, el Islam es una de las grandes religiones Licen, monoteístas que tenemos en la actualidad y además de ello podemos determinar que sus formas religiosas, sus cosmovisiones, sus parámetros religiosos todavía se mantienen y se han fortalecido con el pasar del tiempo, ¿no? Es una religión sumamente grande, extensa, que tuvo como pionero, ¿sí?, a uno de los máximos representantes religiosos conocidos como Mahoma, ¿no? Entonces, Mahoma viene a ser lo que es la representación, el eje fundamental de esta religión, a su vez como las religiones monoteístas también las hemos considerado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristianismo, ¿con qué personaje apareció esta religión? con Jesús. Excelente, muy bien con Jesús. Si bien es cierto, nosotros podemos determinar de que la participación, en este caso de Mahoma, dio como punto y el origen directamente de esta nueva religión y vamos a determinar algunas características propias, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la diapositiva? A ver, regálame un segundito, parece que nos fuimos. A ver, regáleme un segundito, ¿ya? Licen, buenos días. Muy Licen, buenos días. no sé si me escucha, estoy con datos porque no tengo luz en donde yo vivo. Escucho entrecortado, no sé si a lo mejor usted me dice que participen, no voy a poder participar a lo mejor, Licen, porque no le estoy escuchando bien, Licen. Estoy con Ah, datos. ya, ya, muy bien. Señor Humberto, ¿es verdad? Sí, soy el estudiante Palomo. O sea, no tengo energía, entonces es imposible recibir clases así, pero de todas maneras estoy conectado, pero no se le entiende ahí, está en recortado, Lice. Mil disculpas. Listo, muy bien. Bueno, en ese caso, pues, sí, no hay ningún problema. Sí, no se preocupe. Bueno, a veces por el tema de las conexiones, de una u otra manera, tenemos que adaptarnos, ¿no? Sí, no se preocupe, por favor. Y bueno, si tenemos este tipo de inconvenientes, las clases siempre quedan grabadas. Para el momento que tengamos luz, las podemos revisar. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Blanca Lucila? El origen, por favor. Buenos días, licenciado. A comienzos del siglo VII surgió en la península arábica de Islam, cuyo esplendor maravilló al mundo conocido y puso en peligro a la Europa cristiana. Un pueblo que hasta entonces era desconocido se unificó bajo la palabra de un hombre que predicaba una nueva religión y en poco tiempo puso en jaque y conquistó a las dos grandes potencias que se disputaban en el Asia anterior. El imperio de los sanaditas en Persia y el imperio bizantino. A este último les arrebató las posesiones de Asia en el norte de África, entre ellas las dos provincias más importantes, Siria y Egipto. Posteriormente abarcó la península ibérica a la isla siciliana, temporalmente otras tierras europeas. Con el correr del tiempo, la influencia de este pueblo llegó hasta las fronteras de India, China, Etiopía, Sudán Occidental, sur de Galicia y Constantinopla. Se trataba de pueblo árabe. Excelente, muy bien. Si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que en el siglo VII, sí, prácticamente
tuvo el origen dentro de la península arábiga esta nueva religión, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos interpretar que prácticamente dentro del siglo VII la mayoría de los países europeos estaban bajo el dominio del cristianismo, ¿no? Es decir, el cristianismo tomó un crecimiento sumamente grande dentro de las civilizaciones europeas, pero sobre todo directamente trataba de llegar pues a Medio Oriente, ¿no? Eventualmente aquí podemos identificar que con el aparecimiento de Mahoma, el mencionando otro tipo de religión, realmente la mayoría de clanes, tribus árabes eventualmente empezaron a organizarse, empezaron a unificarse y eventualmente lograron tener también conflictos con los cristianos en general, ¿no? Y en su momento, pues, podemos interpretar que el pueblo árabe como tal empezaba pues a consolidarse, ¿no? Recordemos que para aquellos años la mayoría de clanes, de tribus, generalmente tenían sus propias organizaciones y más que todo directamente contaban con su propia religión, ¿no? Mahoma, el profeta de Alá. Ayuda, por favor, el señor Galo Bolívar. ¿Estamos ahí? Licenciado, buenos días. Estoy Buenos conectado, días. nomás, licenciado. Sí, muy bien. Bueno, parece que tenemos inconvenientes. Señorita, Alegría Armijos, por favor. Señorita Armijos, también estamos con problemas de conexión. Buenos días. Sí, por favor. Ya. Mahoma, el profeta de Alá. Así el año 570 nació Muhammad o Mahoma, que en árabe quiere decir alabado. Pertenecía a la familia de los capas más humildes de la tribu de los coraicitas. A la edad de 6 años aproximadamente quedó huérfano y pasó su juventud entre tristezas. Fue en el desierto un pastor más. No mejoró su situación hasta que contrajo nupcias con Jadilla, una mujer mucho mayor que él, viuda de un rico comerciante de la Meca. En adelante se encargó de los negocios comerciales de su esposa, realizando muchos viajes a regiones cercanas. El contacto con otras sociedades hizo que Mahoma fuera madurando sus propias concepciones religiosas. Hacia el año 610, cuando Mahoma bordeaba los 40 años, inició su vida pública. Sus revelaciones se expresaron en forma de sentencias proféticas. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, pues para el año 570 aparece el personaje de Muhammad o Mahoma, ¿no? Si bien es cierto, pues el término en árabe significa alabado y directamente pues pertenecía a la familia de los Quraishitas, de las capas más humildes y obviamente pues era una persona que desde muy pequeño sufrió bastante, ¿no? Quedó huérfano, la juventud directamente era muy triste, por decirlo así, ya que no tenía apoyo, tuvo que trabajar de diferente manera para seguir adelante, pero su situación prácticamente cambió cuando logró obtener lo que es el matrimonio y el compromiso con Jadilla. Jadilla, que eventualmente era viuda de un mercader sumamente importante, y eso permitió pues que Mahoma lograra viajar, lograra conocer otros territorios, otras sociedades, y eventualmente permitió pues consolidarse directamente en sus creencias religiosas, ¿no? Si bien es cierto, se establece que en el año 610, prácticamente cuando Mahoma estaba cerca de los 40 años, inició pues su vida religiosa, ¿no? Se establece también que él tuvo un contacto con el arcángel, el mismo arcángel que tuvo contacto con la Virgen María. ¿Cómo se llama ese arcángel? Ángel Gabriel.
El arcángel Gabriel, ¿no? Excelente. Y eso dio paso a que él lograra directamente, le había ordenado que expanda esta nueva religión, ¿no? Entonces, desde los 40 años prácticamente comenzó su vida religiosa y la peregrinación. Ayuda, por favor, la siguiente diapositiva. El señor Edison Logroño. ¿Estamos ahí? Señor Logroño. Muy bien. Sí, les tengo. Mahoma, el profeta de Alá. Según la tradición, a Mahoma se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que había sido elegido como profeta de una nueva religión basada en el sometimiento a Alá, Dios. En árabe, la nueva fe se denominó Islam, que significa resignación a la voluntad divina. Mahoma predicó en la Meca la nueva doctrina, pero en el año 622 tuvo que huir de esta ciudad y refugiarse en Medina. Este suceso, conocido como Gira, señala el inicio de la era musulmana o maometana. Mahoma logró convertir a los habitantes de Medina y con su apoyo conquistó la Meca. A la muerte de Mahoma en el año 632. La religión fundada por él tenía rasgos definidos y había logrado unir o al menos integrar a las comunidades árabes por primera vez en su historia. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Aquí también podemos establecer algunas características de algunos términos, ¿no? Por ejemplo, prácticamente ellos, en el caso de los pueblos árabes, lograron establecer lo que es un nombre a su Dios, ¿sí? Que era conocido y que es conocido, bueno, hasta el día de hoy con el nombre de Alá, ¿sí? Alá que significa Dios, ¿no? Y que eventualmente empezaron a determinar términos como Islam, que significa, ¿no?, resignación a la voluntad divina. Entonces, poco a poco empezaron a interpretar, ¿sí?, a su Dios, pero además de ello, de la mano directamente del profeta Mahoma, ¿no? Aquí también podemos determinar de que Mahoma predicó en la Meca. La Meca es un sitio muy sagrado de los musulmanes y fue el lugar en donde prácticamente comenzó su peregrinación, ¿no? Sin embargo, la situación en sus inicios fue una situación muy complicada debido a que la mayoría de clanes, tribus árabes mantenían su propia religión, ¿no? Y la mayoría de esos casos tenían pues religiones politeístas, ¿no? Entonces, eventualmente el tratar de establecer una nueva religión monoteísta, el establecer lo que son principios religiosos, dentro de sus inicios realmente pues fue una situación sumamente difícil y que en el año 622 tuvo que huir de esta ciudad, ¿no? Obviamente por la persecución que en su momento tuvo, y a eso se le conoce como la gira de Mahoma, ¿no? Tuvo que escapar directamente de esta ciudad, refugiarse en Medina, que era otro territorio, y obviamente desde ahí tener lo que es la oración, tener lo que es el tiempo para directamente lograr organizarse de la mejor manera y directamente comenzar pues con más fuerza su vida religiosa, ¿no? Es algo similar a lo que tuvo Jesús cuando estuvo en el desierto. ¿Qué pasó con Jesús cuando estuvo en el desierto 40 días y 40 noches? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió? Fue tentado por el demonio, por Satanás. Ya, muy bien, excelente. Tuvo un proceso de tentación, tuvo un proceso de oración y eventualmente fue en el caso, bueno, en el caso de Jesús, fue un motivo de fe, ¿no?
En el caso de Mahoma prácticamente fue un momento en donde él tuvo que escapar, tuvo que huir y después a su regreso empezó con la doctrina más fuerte dentro de los pueblos árabes, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente destacan a Mahoma también por la finalidad que tuvo de unir a los pueblos árabes, ¿no? Que si bien es cierto, para aquel entonces cada uno de ellos contaba con sus propias organizaciones, hablando de los clanes árabes, y que obviamente pues no estaban en control de esos territorios, no tenían un gobierno bien delimitado y cada uno pues tenía sus propias actividades, ¿no? A raíz, en este caso, del aparecimiento de esta nueva religión y la peregrinación que tuvo Mahoma, poco a poco logró unificar los pueblos árabes en general, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda la señorita Jennifer, por favor. Buenos días, Lisa. Buenos Mahoma, días. hola. Las tribus de vida independiente y de costumbres y ritos religiosos tan diversos había sido reunido en un solo conjunto como pueblo de Alá, como un jefe, como un jefe supremo que era el profeta, quien recibía el poder de manos de Dios. Venerado, lamentablemente el profeta no aclaró antes de morir la situación relativa a su sucesión, y poco faltó para que todo concluyera con su muerte. La casualidad vino a dejar la continuación de su obra en manos del último suegro de Mahoma, Abu Mar, quien no logró comenzar una política de expansión de Islam. Lo que sí logró Omar, primero enemigo de Mahoma y luego su ferviente seguidor. Abu Bakr y Omar fueron los califas o vicarios de Mahoma, encargados de perseguir la obra, que tendría el desafío de la expansión y de la conquista que se extendía con rapidez y por vastas regiones. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, si bien es cierto, dentro de sus inicios, la predicación de Mahoma que tuvo directamente en la península arábiga, realmente pues no fue aceptada, ¿no? Pero con el pasar del tiempo, poco a poco, costumbres, ritos religiosos prácticamente fueron unificándose, ¿no? Aquí también podemos determinar que algunos de los representantes más cercanos a Mahoma también ayudaron a consolidar esta nueva religión, ¿no? En el caso del suegro de Mahoma, Abu Bakr, que era un representante sumamente importante dentro de la política islámica y dio paso directamente para su expansión, ¿no? Sin embargo, también tenía otro retractor conocido como Omar, que eventualmente no estaba de acuerdo con todas las normativas religiosas que Mahoma mencionaba, siempre estuvo en su contra y obviamente pues no aceptaba ese tipo de religiones, ¿no? Sin embargo, a raíz de la muerte de Mahoma, prácticamente él se volvió uno de los representantes o los feligreses más cercanos a esta religión y permitió pues expandirse por todo el mundo, ¿no? Muy bien, ahora vamos a determinar cuáles son las doctrinas islámicas, ¿no? Algunas características propias que tiene el mundo musulmán. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Jessica Priscila? ¿Estamos ahí? Jessica Priscila, no estamos. Muy bien, si nota. Mónica Poveda, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. La doctrina islámica. La religión musulmana se basa en las enseñanzas de Mahoma, palabras proféticas que durante la vida de su predicador nunca fueron escritas y solo se transmitieron en forma oral. Oh my God, licenciados, a ver, se me fue la página. Oral. El califa Osman ordenó la recopilación en un texto escrito en lengua árabe hasta nuestros días. Este texto es el libro sagrado de los musulmanes, es el Corán,
compuesto por 114 capítulos en un conjunto de relatos y de mandatos que constituyen las enseñanzas del profeta, cada una de las cuales corresponde a una circunstancia particular. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, miren, como toda religión monoteísta, prácticamente mantienen su propio libro sagrado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cristianismo, ¿cuál es el libro sagrado? La Biblia. La Biblia. La Biblia, muy bien. Y en el caso de los islámicos, prácticamente es el Sagrado Corán, ¿no? Cabe mencionar que Mahoma, como tal, no escribió ningún libro religioso, sino más bien él directamente se acercaba a las plazas y pues empezaba directamente a mencionar su religión, ¿no? Prácticamente cuando llegó el califa Osman, ¿sí? Él dio la orden de recapitular toda la información que Mahoma, en este caso, había mencionado y la obtuvo en 114 capítulos, ¿no? Y después, obviamente, pues al unificar todos estos capítulos, se les dio el nombre del Corán, ¿no? Y que obviamente constituyen todas las enseñanzas, las vivencias que tuvo pues Mahoma, su profeta, ¿no? Ahora, vamos a determinar las 5 profesiones o las 5 doctrinas más importantes que tienen los musulmanes. Me ayuda, por favor, el señor Paulo Mendoza, por favor. Sí, señor Paulo. Sí, licenciado, ¿me escucha? Sí, sí, lo escuchamos. Sí. La doctrina islámica. La dogmática del Corán se caracteriza por su sencillez. Su base es un estricto monoteísmo en el que se mezclan aspectos preislámicos con rasgos del judaísmo y del cristianismo. Así los musulmanes veneran a figuras bíblicas como Abraham, Moisés o Jesús, que es considerado un profeta más. La religión islámica contiene 5 preceptos, los cuales son los siguientes. Profesión de fe, por la que se testifica que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Ayunar el primer mes del año, Ramadán. Dar limosna. Los creyentes musulmanes han de ayudar a los necesitados. Peregrinar a la Meca a lo menos una vez en su vida. Están exceptos los enfermos o los físicamente, no alcanzo a ver a los licenciados ahí, dice página 5, a los físicamente Discapacitados. Muy, capacitados. muy bien, señor Díez, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no?, que los preceptos más importantes que tiene la doctrina islámica es la profesión de fe, ¿no? En la que ellos mantienen de que no hay más Dios que Alá y Mahoma es el profeta. O sea, es decir, son los únicos representantes de esta religión, ¿no? Ahora, otro punto de vista es la obligación de orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cuántas veces oramos al día? Una. A veces ni una. Yo creo que A ninguno. veces, En mi a caso, veces ninguna. Muy bien, ¿no? Entonces, miren, en esa comparación, prácticamente la mayoría de los musulmanes tratan de cumplir todas las enseñanzas que Mahoma les había dejado, ¿no? Son sumamente religiosos. Ayunar el primer mes del año, conocido como el Ramadán, es algo similar a lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en la Semana Santa. ¿Qué tipo de cosas o tipo de alimentos no podemos consumir en Semana Santa? Carne. Carne. Carnes rojas. Ya, muy bien, excelente. Entonces, miren,
prácticamente mantienen algunas similitudes con otras religiones como el cristianismo y el judaísmo, ¿no? Dar limosna, peregrinar lo que es a la Meca al menos una vez en la vida, ¿no? Ahora vamos al sitio más importante o los sitios más sagrados que tienen los musulmanes, la mezquita. ¿Me ayuda por favor la señorita Angélica Margot? Buenos días, Licen. Buenos días. La mezquita. La mezquita es un lugar de culto y de reunión pública. Es una gran sala compuesta de pequeñas bóvedas paralelas sobre hileras de columnas que terminan en un muro recto interrumpido por un nicho adornado, que es la marca que indica la dirección a la ciudad de la Meca, punto el que debe dirigirse el creyente en el momento de su oración. Existe también un púlpito para el predicador, aunque en principio el culto no exige necesariamente la existencia de un clero, pues todo musulmán puede comprender su religión por sí solo. No obstante, con el tiempo se formó un grupo de estudiosos, los ulemas teólogos, que se consagraron a la lectura y al cementerio del Corán. Excelente, muy bien, del Corán. Ahora, si bien es cierto, ¿no? Miren, por ejemplo, acá abajo tenemos lo que son características, ¿no? Una característica esencial que tienen los pueblos árabes es su cúpula, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá tenemos decoraciones en las columnas, la entrada principal, de igual manera una decoración dentro de tanto la puerta principal como el techo, los muros, las columnas, los arcos de herradura. Entonces, miren, una decoración sumamente hermosa, sumamente llamativa y que obviamente pues detallan lo que es su cosmovisión religiosa, ¿no? Y bueno, pues las bases principales de su creencia, Mahoma es el mensajero de Dios, no hay más Dios y único que Alá. Si bien es cierto, aquí podemos interpretar, ¿no? De que Mahoma sigue siendo el eje fundamental de esta religión y obviamente establecen de que en representación de la pintura prácticamente lo hacían solamente a Mahoma y los primeros acompañantes, ¿no? Eso en una comparación sumamente diferente en el caso del cristianismo, ¿no? Que como ustedes saben, pues aquí directamente reflejamos Jesús, José María, los apóstoles, algunos santos, ¿sí? Que destacan directamente en pinturas, ¿no? Y dentro del mundo árabe establecen de que Jesús no es el Hijo de Dios, ¿sí? Sino más bien que era un profeta más. Y por ende, pues ellos también esperan la llegada del Hijo de Dios, ¿no? Entonces, son parámetros religiosos que se mantienen hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno, la peregrinación son factores fundamentales que hasta el día de hoy los árabes siguen practicando, ¿no? Entonces, tanto directamente como el cristianismo, como el judaísmo, el Islam, sí, es una de las grandes religiones monoteístas y que hasta el día de hoy tienen bastantes seguidores, ¿no? Obviamente, pues compartiendo su religión, compartiendo sus ritos y directamente estableciendo las enseñanzas de Mahoma, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Sí, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, chicos,